El punto dice, hallar los conjuntos de positividad y negatividad de f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 12x. Bien, para encontrar el conjunto de positividad y negatividad, que significan los conjuntos o intervalos del eje x donde la función va a estar graficada por encima del eje x o por debajo de él, o sea, imagen positiva o imagen negativa, no hace falta graficar. Lo que hace falta tener son los ceros de la función. Y los ceros de una función son los valores de x donde la función corta al eje x. Y ya vimos más arriba que cortar al eje x implica que y es igual a 0. Entonces, en este caso voy a tomar x al cubo menos x al cuadrado menos 12x. Lo voy a igualar a 0. El tema es ahora, porque todas las funciones se desarrollan de la misma forma. O sea, los ceros de todas se desarrollan de la misma forma. Cuando llegan a esta parte, se convirtió esto en una ecuación. Y ecuaciones puede haber lineales, racionales, polinómicas como esta, exponenciales, logarítmicas. Así que ahí tienen que sacar todos los conocimientos en ecuaciones que tengan y decir, bueno, me pongo a resolver. Lo primero que piensa cualquiera que esté medio floji con las ecuaciones es en despejar, porque estamos acostumbradísimos a pasar términos para el otro lado, cambiando de signos, dividiendo, multiplicando, etc. Ahora, cuando tengo x con distintas potencias, como en este caso, no puedo despejar. Nunca puedo despejar cuando hay x con distintas potencias. En todo caso, ahí tengo que empezar a pensar cómo es la estructura de la ecuación, como para ver si puedo hacer otras artimañas matemáticas, como por ejemplo el factor común. ¿Cuándo uso factor común? Cuando tengo x en absolutamente todos los términos. Saco factor común de la x de menor potencia. Esto siempre así. ¿Por qué? Porque yo quisiera llevar a esta expresión a un grado menos que el que tiene. Recordemos que el grado es la potencia más alta con la que aparece la x dentro del polinomio. Quisiera que se reduzca eso. Y el factor común lo logra. Entonces, en este caso tenemos x a la 3, x a la 2, x a la 1. La x de menor potencia sería esta, x a la 1. La voy a sacar de factor común. Sacarla de factor común significa que a cada término lo voy a dividir por esta x. Claro, cuando yo divido por x, lo que se hace es restar las potencias. Lo voy a hacer de forma formal en un cálculo auxiliar para que lo vean, pero después lo pueden pensar mentalmente. Entonces yo digo dividir a cada término por el factor en común. Es decir, yo tomo x al cubo y lo divido por el factor en común. ¿Qué es lo que queda de esto? Bueno, piensen que la división de letras lo que vamos a hacer es restar las potencias. Como en el denominador del exponente es 1, por propiedad de potencia se restan en la división 3 y 1 y me queda x al cuadrado. Lo mismo pasa con el siguiente término. Tengo menos x al cuadrado y lo voy a dividir por el factor común que saqué. Y cuando hago resta de potencias, tengo x a la 2 y abajo x a la 1. Resto 2 con 1 y me queda x a la 1, que sabemos que las potencias 1 no las ponemos. ¿Y qué pasa con el menos de adelante? Nada, se conserva, ¿sí? Porque por regla de signos, el de arriba es negativo, así que menos por más, menos. Y en el último término tengo menos 12x sobre x. Acá, de forma simple, pueden pensar en simplificar. Esta x se va con esta x y me queda el menos 12. Y si no, bajo el concepto de restar potencias, piensen que tengo x a la 1, x a la 1, y si resto me quedaría x a la 0. X a la 0 es 1, así que desaparece. Así que fíjense que todos estos términos son los que quedan adentro del paréntesis al hacer factor común. O sea, x al cuadrado menos x menos 12 igual 0. Llegado a esta parte, aparece algo muy interesante, que es esto. Multiplicación igualada a 0. Cuando tenemos una multiplicación igualada a 0, se resuelve igualando a 0 cada componente. Porque lo que vamos a decir es lo siguiente. Si yo tengo una multiplicación y quiero que esta multiplicación me dé 0, es porque o bien el primer factor es 0, o bien el segundo es 0. Alguno de ellos tiene que ser 0 para que la multiplicación dé 0. Así que cada vez que tengan a por b igual 0, lo resolverán como a igual a 0 o bien b igual a 0. Y se lo dejo ahí como formulita para que lo agreguen a su hoja de fórmulas. Entonces, claro, acá cuando yo abro en 2, ¿qué pasa? Hay una solución de los ceros que ya la tengo. O sea, x igual 0 es la respuesta de esa ecuación. Así que ya tengo uno de los ceros de este polinomio. Y me está faltando los que vienen de esta ecuación. Así que para eso también tengo que decir, bueno, ok, tengo una nueva ecuación acá. ¿Cómo se resuelve?
Y nuevamente repito, cuando tengo x con distintas potencias, ni pienso en despejar, ni lo pienso. Pero sí tengo que pensar que cada vez que tengo x al cuadrado y x a la 1, tengo que usar la Bhaskara o resolvente. Así que eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos una cuadrática. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido por 2 por a. Bueno, ¿quién es a, quién es b, quién es c? A es el coeficiente cuadrático. ¿Qué es eso? El número que multiplica a x al cuadrado. O sea que si no hay nada, tenemos un 1 por lo pronto. No es que no hay nada. Hay un 1 que como es neutro en la multiplicación no lo ponen, pero hay un 1. Así que a toma valor 1. A nunca puede valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Así que si piensan que es 0, le están errando en el análisis. ¿Quién es b? El término lineal, el coeficiente lineal. O sea, el número que multiplica a x a la 1. En este caso hay un menos nada más. Mismo criterio. Piensen que acá hay un 1. O sea que sería menos 1. Y por último, c es el término independiente, es decir, menos 12. Así que lo que voy a hacer es reemplazar esos coeficientes en la fórmula de la Bhaskara. Me queda entonces menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 12 dividido por 2 por 1. Entonces, ahora me pongo a resolver. Menos 1 me da 1 positivo. Más menos. La raíz cuadrada de, y acá los invito a que pongan todo esto dentro de la calculadora sin la raíz para obtener la respuesta perfecta y no estar separando en términos, porque eso a veces trae conflictos de signos. Háganlo como quieran. Cuestión que yo, resolviendo toda esa operación, obtengo que la raíz cuadrada contiene al 49, que es la resolución de menos 1 al cuadrado, entre paréntesis, menos 4 por 1 por menos 12. Y todo esto lo voy a dividir por 2 por 1, que es 2. Resuelvo la raíz, me queda 1 más menos la raíz de 49, que es 7, sobre 2, lo mismo, calculadora. Y por último, abro en las dos opciones. X1 va a ser la que tenga la opción positiva y X2 la negativa. La realidad es que no hay un criterio para eso, pónganlo como quieran. Asignenle X1 y X2 a la que quieran. Así que voy a hacer 1 más 7 sobre 2 por un lado y luego voy a hacer 1 menos 7 sobre 2 por el otro. ¿Qué cuenta vamos a hacer? Primero, siempre, esta. No hagan todo de una. Eso lo digo en todas mis clases. Así que el que ya estuvo en mi clase de matemática anterior, ya saben que 1 más 7 primero, la cuenta 8 y lo que me da dividido 2, que es 4. Si hacen toda la cuenta junta en la cálculo les va a dar cualquier fruta, ¿sí? O usen paréntesis arriba. Y acá voy a hacer 1 menos 7, que es menos 6, y menos 6 dividido 2, menos 3. Y bueno, estos son entonces los otros dos ceros de esta ecuación polinómica. Recuerden que habíamos partido de la ecuación original, con el factor común separamos en dos ecuaciones. La primera ecuación me había dado un 0 que era x igual a 0 y de la cuadrática obtuve otros dos valores que son estos dos que son los otros ceros de la función polinómica. O sea que el conjunto de ceros de esta función serían, ordenándolos, el menos 3 primero, que es el menor, el 0 que obtuvimos más arriba y el 4. Tiene todo el sentido del mundo que haya 3 ceros. ¿Por qué? Porque el polinomio es de grado 3. Puede tener entonces el polinomio tantos ceros como su grado o menos, pero nunca más. O sea, si yo obtengo 4 ceros para este polinomio y le estoy errando, ¿sí? No puedo superar el grado. Así que me hayan dado 3 es un alivio porque sé que ya voy bien encaminada. Así que ahora lo que tengo que hacer es el conjunto de positividad y negatividad dado los ceros. Y para eso vamos a usar el teorema de Bolzano. ¿Cómo lo usamos? Vamos a hacer una recta que contenga los infinitos en las puntas. Esta recta representa el dominio de una función polinómica que es todos los reales. En esta recta coloco los ceros, es decir, coloco al menos 3, al 0 y al 4. De esta forma estoy visualizando que el eje X, por culpa de los ceros, este ejercicio se me está colando todo el tiempo, ahí está, que el eje X se me fracciona en partes por culpa de los ceros. Ustedes imagínense que la función debe estar haciendo algo como esto, como atravesando el eje en esos valores. Pasa que no sé de dónde a dónde pasa, ese es el tema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, pensando que se formaron intervalos, 1, 2, 3, este es el cuarto. En cada intervalo voy a elegir un valor que es el representante de cada intervalo. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 3 puedo elegir de pronto el menos 4, que es un número que es menor a menos 3, pero tampoco está tan alejado.
Entre menos 3 y 0 podríamos elegir el menos 1, el menos 2. Decimales, métanse en el mambo que quieran ustedes. Entre 0 y 4 podemos elegir de pronto el 3. Y mayor a 4 tenemos, por ejemplo, el 5. Elijan los números que quieran, pero que pertenezcan al intervalo. Esos valores los vamos a reemplazar en la función original. O sea que los voy a reemplazar aquí. Esperen que me la llevo para abajo. ¿Y qué van a decirme esos valores? Si yo reemplazo cualquier valor de x en la función, lo que me va a dar es el valor de su imagen. La imagen pueden pensarla como las alturas que tiene el punto respecto del eje x. Entonces, claro, si la imagen me da positiva, es que ese punto pertenece al conjunto de positividad. Y si la imagen me da negativa, ese punto pertenece al conjunto de negatividad. Por eso estos valores elegidos son todos representantes, porque todos los números que pertenezcan a este intervalo van a tener imagen con el mismo signo. Y todos los que pertenezcan a este intervalo van a tener su imagen con el mismo signo también. Y así sucesivamente. Así que los elegidos son representantes de los infinitos puntos que hay en el intervalo. Así que bueno, vamos a reemplazar a la función primero por menos 4. Usen paréntesis en los números negativos. O sea, sería menos 4 al cubo menos 4 al cuadrado menos 12 por menos 4. Y me dio menos 32. Lo que me importa de esa operación es que me dio negativa. O sea que en este primer intervalo, cuyo representante es el menos 4, el conjunto es un conjunto de negatividad, porque la imagen está por debajo del eje X. Es negativa. ¿Qué pasa cuando reemplazo por menos 1? A ver, me queda menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1. Me queda entonces menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1. Y toda esa operación, fíjense lo que me da. 10. O sea, me da positiva. Fíjense entonces que en este intervalo la imagen es positiva, o sea, está por encima del eje X. Así que este intervalo pertenece al conjunto de positividad. Vamos con el 3. Cuando reemplazo por 3 me queda 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 12 por 3. Y a ver cuánto da esto. 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 12 por 3. Me queda menos 18. De vuelta dio negativo. Así que de vuelta estamos en un intervalo que pertenece al conjunto de negatividad. Y por último vamos a reemplazar a la función por 5. 5 al cubo menos 5 al cuadrado menos 12 por 5. A ver, 5 al cubo menos 5 al cuadrado menos 12 por 5. Esta operación me da 40, que me está dando positiva. Así que tenemos otro intervalo que pertenece al conjunto de positividad. Así que una vez que defino cómo me dieron los signos de cada una de las operaciones y entonces cómo es la imagen de cada uno de los intervalos, ya puedo responder. Y voy a decir que el conjunto de positividad son los intervalos que dieron positivos, o sea, los dos que marquen rosado. Este primero que va de menos 3 a 0. Ojo, nunca usen para responder los valores elegidos. Piensen que cada uno de los 43 que somos vamos a elegir un número distinto, ¿no? Y luego vamos a unirle el otro intervalo positivo. O sea, este, que va de 4 más infinito. Así que unión de 4 más infinito tenemos lo que sería el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad son los otros dos intervalos, los que marqué en amarillo. O sea, de menos infinito a menos 3, unido de 0 a 4. Y listo, ahí terminamos de responder este ejercicio.